Las aleaciones ferrosas tienen como elemento principal al hierro, combinado con otros elementos, cuya distribución y porcentaje da al hierro diferentes propiedades físicas, químicas y mecánicas. El elemento aleante más común es el carbono. El hierro es el metal más abundante de la Tierra, por lo que su utilización y aplicación es fundamental dentro de la ingeniería. De hecho, su producción en peso representa un 95% en la producción de metal. Y en su estado puro, es decir, con una cantidad casi nula de otros aleantes, posee propiedades como magnetización o un alto calor específico. Pero su aplicación principal es como metal base para aleaciones que buscan mejorar las propiedades mecánicas del mismo. México ocupa el lugar 15 en producción de acero en el mundo, atrás de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China. La gráfica, hecha por la Cámara Nacional del Acero en México, señala la repartición de producción de acero en 2019, siendo Estados Unidos el país líder. Existen clasificaciones por uso o por forma de estas aleaciones, independientemente de la composición de carbono o de otros aliantes. Sin embargo, nos concentraremos en la clasificación por composición química. Podemos encontrar aceros que a su vez se clasifican en aceros simples, aceros aleados y de alta aleación. Y en segundo lugar encontraremos fundiciones de hierro, también llamadas hierro colado, como la fundición gris, la fundición blanca, la fundición maleable o la fundición nodular, también llamada fundición esferoidal. Ya hemos dicho que las aleaciones ferrosas tendrán diferentes propiedades de acuerdo a su composición química y al proceso mecánico de formado. A continuación aclararemos cuáles son las propiedades químicas, físicas y mecánicas correspondientes. La tabla adaptada y traducida del inglés por el equipo 5 de Materiales 2 de Principles of Metal Casting muestra cada una de las propiedades. Nosotros explicaremos qué factor las define, es decir, si esas propiedades dependen primordialmente de la composición química, el proceso de formado o de algún otro factor. Las propiedades físicas como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el módulo de Volk dependen de la estructura cristalina. Para los aceros, la mayoría de estos valores son constantes. Las propiedades químicas, por su parte, dependen de la composición química de cada elemento aleante, pero también de cualquier esfuerzo residual en la estructura del acero al momento del formado. La electronegatividad también influye, pues dependiendo de la afinidad de los átomos para juntarse al momento de una aleación, modificarán la resistencia a la corrosión y a las picaduras. De acuerdo a Soji, en el capítulo 3 de Principles of Metal Casting, los elementos que más favorecen la resistencia a la oxidación son el cobre, el cromo y el níquel. Las propiedades mecánicas como dureza, ductilidad y resistencia a la tracción dependen de la microestructura, la composición en peso de los elementos y el tamaño de grano. Cabe mencionar que estas son las propiedades más susceptibles a cambiar dependiendo del tratamiento térmico que se le aplique al metal. Los aceros son aleaciones de hierro, cuya cantidad de carbono está entre el 0.02 y el 2%, además de poder contener otros elementos que le proporcionan características o incrementan propiedades, como la resistencia, maquinabilidad, elasticidad y dureza. Es un grupo de aleaciones muy grande y variado, por lo que es de los materiales más utilizados en conformado y mecanizado. El acero, después del cemento, es el material más importante creado por la humanidad. Con cientos de años de experiencia, este material es fundamental en nuestro desarrollo. Dentro de las propiedades más importantes está su alta resistencia y bajo costo de producción. Además, amigable con el medio ambiente, pues se pueden reducir la mayoría de sus componentes. Las propiedades en general son la fuerza, la tenacidad, la maquinabilidad, la soldabilidad, la conformabilidad, la resistencia a la corrosión, la fatiga, la resistencia y la resistencia a la fluencia. Como bien se dijo, las propiedades dependen de la estructura cristalina, por lo que es importante conocerla para entender el comportamiento del acero. La imagen del centro nos muestra en la parte A cómo es la formación sustitucional normal cuando los átomos de soluto son de un tamaño parecido al del solvente, mientras que la parte B nos muestra la formación de sólido intersticial cuando los átomos de soluto son considerablemente más pequeños. Para los aceros, los átomos de carbono, al ser más pequeños que los átomos de hierro, ocupan un sitio intersticial en la estructura cristalina de este.
La imagen de arriba nos muestra cómo, dependiendo del ordenamiento, el acero tiene dos microestructuras con propiedades diferentes. La fase alfa, conocida como ferrita, con una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, BCC, y una fase gamma, conocida como austenita, con una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, FCC, ambas fases estables. Generalmente, el carbono es la parte más importante para la clasificación de aceros, debido a su enorme importancia en términos de dureza, templabilidad y soldabilidad. El carbono aumenta la dureza y la templabilidad, pero también disminuye la ductibilidad. Para las propiedades mejoradas o especiales en los aceros, a menudo se alian con otros elementos, manteniendo el carbono a un nivel que varía de bajo a moderado. En la imagen podemos observar a la derecha acero de bajo carbono, con un porcentaje en peso de carbón menor al 0.25%. Estos aceros se pueden doblar, fabricar, mecanizar y soldar fácilmente debido a su menor contenido de carbono, menos dureza y mejor soldabilidad, pero no se pueden utilizar para aplicaciones de alta resistencia. En el centro observamos los aceros de medio carbono con un porcentaje en peso de carbono de 0.3% a 0.65%. Proporciona una resistencia mucho mayor, mejor maquinabilidad y oportunidad para diferentes tipos de tratamiento térmico para adaptar las propiedades de uso final. Como desventaja, con un aumento de carbono, el acero pierde elongación, por lo tanto se dobla y también se vuelve menos soldable. A la izquierda observamos aceros de alto contenido de carbono, con una composición en peso mayor al 0.8% y hasta 2%. Estos aceros son necesarios para algunas propiedades especiales como mayor dureza, mayor resistencia y elasticidad. Se utilizan ampliamente para ejes, resortes y pernos después del tratamiento térmico. Como desventaja, la soldadura de estos aceros es difícil y requiere mucha precaución y preparación. Recordemos de diapositivas anteriores la siguiente clasificación de los aceros. Esta clasificación depende enteramente del porcentaje en peso de carbono. En las diapositivas siguientes veremos detalladamente cada uno de los aceros, tanto simples como aliados y de alta aleación. Pero antes, es importante recordar que aunque durante el curso nos centramos más en la clasificación por composición, es importante que veamos cómo se encuentran estos en la industria. La siguiente tabla muestra la clasificación típica de aceros según nombres comerciales de aceros o sus aplicaciones y la estructura correspondiente. La estructura de los aceros es sensible a sus propiedades. Sin embargo, para fines comerciales, los aceros se agrupan de acuerdo a su composición química y aplicaciones o utilidad, teniendo en cuenta las propiedades para la fabricación y aplicaciones de uso final. Desde este punto de vista, se puede decir que las clasificaciones más comunes son por composición química, como se encuentra a la izquierda, como el acero simple, el acero de baja aleación y el acero de alta aleación. También a la derecha podemos encontrar la aplicación por utilidad, por utilidad del acero. Por ejemplo, tenemos acero estructural, acero de ingeniería y acero inoxidable. Por, por sus propiedades podemos encontrar, por ejemplo, el acero dulce, el acero de alta resistencia, el acero HSLA, también acero inoxidable y acero resistente al desgaste. También se pueden clasificar por ruta de procesamiento del acero, es decir, se pueden clasificar si yo la obtuve por mecanizado, por forja, por carburación, por nitroración o por embutición profunda. Los aceros aliados parten de los aceros simples, con la diferencia que se agrega un elemento adicional como cromo, níquel, tungsteno, vanadio, silicio y manganeso. La suma de estos elementos debe ser máxima del 5%. La imagen de la izquierda muestra una vista al microscopio de una estructura forjada y normalizada de acero al carbono. Se tiene un refinamiento en el tamaño de grano en comparación a los aceros simples. Se puede claramente ver que la perlita no es una fase, sino una mezcla de fases. La fase ferrita, que aquí se puede encontrar en blanco, y el carburo, que son las pequeñas incisiones y laminillas en negro, que estoy en este momento circulando con azul.
También a la izquierda se puede ver la tabla de clasificación convencional de la SAE, por sus siglas en inglés Society of Automotive Engineers, para designar los aceros simples y aliados. Se utiliza un sistema de identificación de 4 dígitos donde el primero representa el elemento principal de aleación, siendo 1 para el carbono, 2 para el níquel, 3 para el níquel y cromo, y así hasta llegar al 9, que es para cromo y silicio. El segundo dígito se refiere a la modificación de acero original, mientras que los dos últimos dígitos nos dicen el porcentaje de carbono en centésimas de punto. Por ejemplo, un acero 10XX, como el que está en esta parte, nos representaría un acero simple, sin un tratamiento como lo muestra el número 0 en el segundo dígito. Un acero 11XX, como es el que está en segundo lugar, muestra un acero resulfurizado, mientras que un acero 12XX representa un acero resulfurizado y refosforizado. Si nosotros viéramos un acero 1040, ya sabemos que los primeros dos nos dicen que es un acero simple, y los últimos dos dígitos nos van a decir que tiene una composición al carbono de 0.4%. Este tipo de aceros suele presentar un bajo contenido de carbono, pues posteriormente son sometidos a tratamientos térmicos. Además de que es gracias a los elementos aliantes que se consiguen las características mecanizadas que requerimos para los aceros de alta tensión, obteniendo así aceros con una alta resistencia y tenacidad. Los aceros de alta aleación se pueden clasificar en dos: aceros inoxidables y aceros para herramientas. Dentro de los aceros inoxidables tenemos aceros martensíticos, aceros ferríticos y aceros austeníticos. Mientras que los aceros para herramientas se clasifican también de acuerdo a lo que se va a usar. Así podemos tener resistentes al impacto, para trabajo en caliente, para trabajo en frío y de propuesto general. Dentro de los aceros de alta aleación tenemos estas tres estructuras. Los aceros inoxidables tienen aplicaciones muy especiales. La singularidad de sus propiedades radica en su excelente resistencia a la corrosión en todas las condiciones climáticas en comparación con los aceros convencionales, y su capacidad para soportar temperaturas de moderadas a altas, sin ninguna pérdida apreciable de resistencia. Además, estéticamente, los componentes de acero inoxidable se ven más brillantes y sin manchas, lo que da un acabado similar al espejo. La imagen de la derecha representa acero inoxidable martensítico, con un contenido en cromo de 10.5 a 18% y carbono hasta 1.2. La imagen del centro representa un acero austenítico. Son la clasificación con mayor número de aleaciones disponibles, con cromo del 16 al 26% en peso. Es el más utilizado en la industria alimentaria. Y por último, a la derecha representamos a un acero ferrítico con al menos un 16% de cromo y 0.2% de carbono. Su uso se limita a procesos de formación en frío, de poca severidad para artículos o utensilios en el hogar e industria alimentaria. Los aceros para herramientas se manufacturan para soportar esfuerzos constantes y algunas necesidades especiales, como para trabajar a altas velocidades o a temperaturas extremas. Los componentes principales son el tungsteno, el molibdeno, el níquel y el cobalto, con el fin de lograr una dureza alta a bajas y altas temperaturas. Como soportan cargas constantes y cargas cíclicas, también tiene resistencia al desgaste. Se presentan de acuerdo al fin herramiental con que se elaboren. Así pues, tenemos la siguiente tabla de aceros para herramientas, que son aceros para trabajo en frío, aceros resistentes al impacto, aceros para trabajo en caliente, aceros rápidos o aceros de alta velocidad, aceros para moldes y aceros de propósito general. Con esto termina el primer video, abarcando tanto la definición de aleaciones ferrosas como la información sobre aceros.